Me pareció interesante comenzar esta homilía leyéndoles algo así como la introducción a un comentario sobre este texto de uno de los autores que más ha estudiado el Evangelio de Lucas. Les cuento, era un suizo, murió hace pocos años, se llama François Bobon, y escribió, comentando el Evangelio, son 4 tomos como este. Acá está comentando capítulo 9:51 a 14:35. Hay este es el tomo 3, este es el tomo 2, hay 2 tomos más después de este. Se tomó el trabajo de escribir este muchacho. Y me pareció interesante cómo empezó su comentario sobre este texto. Se los voy a leer. Dice, si este pasaje se nos hubiera transmitido en un solo fragmento de un papiro, hipótesis, imagina, si lo único que hubiéramos tenido del Evangelio de Lucas habría sido este texto, como un papiro, una hojita, nos daría una imagen muy severa del mensaje de Jesús. Y miren por qué. Varios puntos. Primero, he aquí un maestro que, como en el Evangelio de Juan, no responde directamente a la pregunta. Segundo, que favorece el que cada uno se las arregle como pueda ante la puerta estrecha. Tercero, un propietario sin piedad que niega la entrada. Cuarto, que lleva su mala fe hasta pretender que no conoce a los que va a condenar. Quinto, que no se deja doblegar por el pedido. Sexto, que demuestra ser un juez riguroso, llamando a esas personas obreros de injusticia. Séptimo, que echa afuera o deja afuera a los que estaban allí. Octavo, un hombre que augura llantos y rechinar de dientes y que anuncia con cierto sadismo como los condenados contemplarán el gozo de los patriarcas y de los profetas. Y noveno, que supone una puerta milagrosamente abierta para los que se salvan a última hora, procedente de los 4 ángulos del horizonte. Y décimo, que concluye aparentemente satisfecho con una inversión de los privilegios y de todo lo que nos aguarda. Si hubiera sido esto, por supuesto que frente a un panorama así uno dice, wow. A ver, uno dice, el Evangelio, lo voy a comentar con esta imagen. Hace unos años atrás vino un laico mexicano a darnos un seminario sobre el querigma a los sacerdotes de la diócesis. Estuvimos 5 días trabajando sobre ese tema. Fue en el año 2004 o 2005 aproximadamente, no me acuerdo si fue en 4 o el 5, no importa, pero por ahí, 20 años atrás. Era un tipo que enseñaba no solo de palabras, sino con un montón de gestos. Un día hizo comprar uno de esos vinos que valen una botellita barata de 100.000 pesos más o menos. Esos vinos que vos los mirás, te da pena tocarlos, beberlos, porque ¿cuándo abro este vino? Bueno, habló del carisma, estaban las botellas ahí. En un momento eran 3 o 4 botellas. Las íbamos a tomar después de la enseñanza. Un poquito cada uno. Seríamos unos 40, 50 sacerdotes. Así que había que distribuir esas 3 o 4 botellas entre 40 y 50. No le iba a tocar mucho a cada uno, que digamos. Había entonces las 4 botellas de vino, había unas jarras de agua. Terminó la charla. Bueno, para servir más fácil, dice, había unas jarras vacías, vertió el vino en esas jarras
Y después miró, ¿cuántos éramos? 50. Dijo, no va a alcanzar. Y agarró las otras jarras que tenían agua e iba a tirar las jarras de agua adentro de las jarras que tenían ese vino, de que cada botella valía 100.000 pesos. ¿Saben cómo la reacción cuál fue? ¡No! ¡No! Pero espontáneo. Y es que a veces nosotros hacemos eso con el Evangelio. Claro. Jesús no hace eso con el Evangelio. Te puede hablar de las exigencias más absolutas y radicales frente a Dios y te puede hablar de la misericordia más absoluta y más incondicional que ni siquiera somos capaces de imaginar. Y de hecho lo vamos a escuchar, no el domingo pasado, pero dentro de 2 o 3 domingos, estamos en el capítulo 13, cuando lleguemos al capítulo 15, las parábolas del Hijo Pródigo, las parábolas de la misericordia divina. ¿Se dan cuenta? A ver, Jesús no ahorra. ¿Viste? A ver, yo digo, Jesús no es como una mamá sobreprotectora, vamos a decirlo así. ¿Viste? Hoy en día uno ve muchas mamás sobreprotectoras, que el chico no tenga frío, que el chico nada, que el chico pobrecito. Yo veo a los bebés a veces como, no sé, tapados hasta en los ojos, para que no pasen frío, para que no pasen calor, para que no... Jesús no es una mamá sobreprotectora. Tiene que pasar frío, que pase frío. Después lo calentaremos. Pero si hay que pasar frío, te toca bañarte con agua fría, te bañás con agua fría y te curtís, viejo. Te toca comer, comés con alegría. Te toca ayunar, ayunás con alegría. ¿Se entendió? O sea, no es... Ay, pobrecito. O sea, Jesús no tiene una pastoral de pobrecito, pobre. No nos trata como a tarados. Ahí está. No nos trata como a deficientes. Nos hace suficientes. Suficientes de la cruz, de la gracia y también del consuelo. Evangelio sin... Yo diría, no es un evangelio aguado, No, el vino, a la hora de tomar el buen vino hay que tomarlo así, puro, y a la hora de tomar agua se toma agua, pero no hagas mezcolanzas. Bien, pero vamos al evangelio. Hoy, ajustense el cinturón porque el evangelio, viste cuando uno, esto lo decía una vez un predicador, muchachos, éramos todos sacerdotes, viste cuando uno va en el avión hay turbulencias, abróchense los cinturones que entramos en turbulencias. Primera, la pregunta, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y Jesús no responde esa pregunta. Al contrario, utiliza 2 veces el adjetivo numeral contrario. En vez de decir pocos, sí, son pocos, no, son muchos o no. 2 veces utilizará la palabra muchos. Muchos tratarán de pasar por la puerta y no lo lograrán. Y al final va a decir, muchos vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y ocuparán su lugar en la mesa del reino. Primera, ¿qué significa esa pregunta? ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Todo el capítulo 13, toda esta parte, Jesús había anunciado cosas muy difíciles referidas particularmente a la conversión. El capítulo 13 empezaba recordando, la gente le contaron a Jesús, viste, la gente, viste que se cayó una torre y mató no sé cuántos habitantes de Siloé. Muchachos, les dijo Jesús, ¿ustedes creen que esa gente era más culpable que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos terminarán de la misma manera. Chan.
Y la sangre que derramó Pilato y la mezcló con la sangre de sus sacrificios, de esos galileos, ellos no eran más culpables que los demás, muchachos, y si ustedes no se convierten, son boletas, loco. Terminarán de la misma manera. Así empezó este capítulo. O sea, hay un increyendo de tensión que Jesús no solo no aminora, sino, ¿viste? Jesús no pone el freno, aprieta el acelerador. Miren qué interesante, ¿no? Entonces uno podría decir, esta pregunta tiene que ver con ese contexto, sí, pero no solo. Porque esta pregunta era una pregunta muy teórica, que respondía a criterios que en el judaísmo de tiempos de Jesús se habían ido haciendo cada vez más claros. ¿Cuál era el criterio? Son pocos los que se salvan. Dios creó a mucha gente, decían, para vivir en la tierra, pero al cielo solo unos pocos. Esta idea, ojo, esta idea estuvo presente en el mundo cristiano durante varios siglos. San Agustín, siglo V, hablaba de que existía en latín, una massa damnata, una masa de condenados. ¿Viste? ¡Wow! En ese entonces San Agustín creía que los niños sin bautizarse iban al infierno, no al limbo, al infierno. Digo, para ubicarnos. Pero hay algo que ustedes se van a reír cuando se los diga. Claro, ellos decían, sí, son pocos los que se salvan, pero quienes hablaban de estas cosas son quienes concebían el cielo como un barrio cerrado, un nordelta espiritual. Pero, a ver, quiero que quede claro, la llavecita la tengo yo. Un barrio exclusivo para gente como uno. ¿Viste? Si esta gente no va al cielo, ¿qué va a hacer? ¿Viste? No había voluntad de salvar a los demás. Con que me salve yo y nosotros que somos, mira qué buena gente, estamos al cielo seguro. Estamos bárbaros. ¿Se dan cuenta? Entonces, detrás de esta pregunta, es verdad que son pocos, está también ese sentido de elitista, de un elitismo espiritual con olor a naftalina. Es verdad que son pocos. ¿Y qué dice Jesús? Acá se pone peor todavía la cosa con la respuesta de Jesús. ¿Están con el cinturón ajustado? Dice, traten de entrar por la puerta estrecha. Yo discrepo con esta traducción, porque en realidad el verbo que se utiliza ahí es el mismo verbo de la palabra agonía. Agonía significa pelea. O sea, muchachos, hagan codos, correte loco, correte loco, correte loco, y si viene uno más gordo que vos, correte. O sea, traten. Ahí digo, no hay que tomarlo en el sentido de hacer trampa, pero la imagen que da, que forja esta palabra, es la imagen de que hay que arreglártela para entrar, porque es estrecha la puerta y hay muchos que quieren entrar. Y lo dijo Jesús con otras palabras. En otra ocasión dijo, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es una de esas palabras misteriosas de Jesús que han quedado por ahí en el Evangelio y pero que tenemos que ser violentos. No. Pero está diciendo que el esfuerzo
A ver, no se trata, viste, de hacer la plancha y que la corriente me va a llevar hacia el cielo, así, durmiendo la siesta sobre un acolchado inflable. No se trata de eso. Pero dice algo más, dice que la puerta es estrecha, no solo que hay mucha gente y que hay que esforzarse por pasar por ahí, dice que es estrecha. Pregunto, si la puerta es estrecha, ¿es mejor ser alto o mejor ser petizo? Si la puerta es estrecha, ¿es mejor ser gordo o ser flaco? Si la puerta es estrecha, ¿es mejor ser grande o ser chiquito? Obvio, ¿no? Que la respuesta es... Pero, obvio, no, Javier, quédate tranquilo, que no se trata de eso. No se trata del aspecto físico. Pero bueno, hoy lo escuché al arzobispo de Buenos Aires, en su homilía de este día, terminó con una poesía de Unamuno, que decía: Señor, me volví grande y la puerta es estrecha, haceme niño otra vez. Lo decía muy bonito Miguel de Unamuno. Pero bueno, pasar por la puerta estrecha es volver a ser como niño. Pasar por la puerta estrecha es despojarse de la soberbia, de aquello, de las posturas de personas nobles, importantes. A mí no me van a decir esto. Les cuento, hablando de la puerta estrecha, esto estamos en el capítulo 13, ya terminando el capítulo 14. Lamentablemente esta parte no se lee en la liturgia dominical. Pero Jesús va a la casa de un jefe de los fariseos. No cualquier fariseo, había entre los fariseos también una graduación de saberes y de poderes. Va a la casa de uno de los príncipes. Tenía un montón de estrellitas por acá y por acá, ¿viste? Súper. La gente que entraba en esa casa era, ahí sí que hay gente como uno, como re uno. Y lo invitaron a Jesús, sin duda, para ver qué decía. ¿Y saben qué? Había en esa mesa un hidrópico. ¿Saben lo que es un hidrópico? Uno que sufría de hidropesía. Hidropesía es una enfermedad, es hinchazón. Hinchazón, ahí tenemos a una médica. Estaba hinchado el tipo. No dice dónde estaba hinchado, en la panza, en las piernas, en dónde se le había acumulado el agua, no sabemos, no lo dice. Pero fíjense el símbolo. Acá no estamos hablando simplemente de una hinchazón física, estamos hablando de una hinchazón espiritual y moral. El tipo estaba ahí, y era un sábado, y lo observaban a Jesús para ver si lo curaba en sábado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Saben qué? Lo curó. ¿Y después qué hizo? Lo fletó. ¿Qué quiere decir? Lo echó. Andate de acá, porque acá te vas a volver a enfermar. Hay ambientes que favorecen la hidropesía espiritual, de soberbia, ¿viste? Generalmente son los ambientes donde se maneja el poder y la mayor parte de los recursos. ¿Viste? ¿Qué es la hidropesía? Es estar inflado, ¿viste? Hay una vieja fábula de Esopo que se llamaba La rana y el buey. ¿La conocen? Una rana vio un buey, dije, qué grande, qué bueno, cómo me gustaría ser como el buey, ¿no? ¿Y qué empezó a hacer? ¿Se acuerdan la fábula? Vamos a empezar. Empezó a inflarse. Y miró, y le faltaba todavía a la ranita. Rana rupta et vos, así se llamaba, ¿no? En latín. Porque ¿qué hizo? Siguió.
Y adivinen qué pasó. Explotó. El tipo ya venía débil, lo curó Jesús, pero le queda todavía rajá de acá porque acá te vas a volver a enfermar, loco. Hay ambientes enfermantes de soberbia donde todo el mundo está mirando a ver cómo vino la señora vestida, cómo vino el señor, de qué hablan, de qué no hablan, a dónde se fueron de vacaciones, a dónde no se fueron de vacaciones. Mira, yo. ¿Sabés qué pasa? Si decís muchas veces yo, por la puerta estrecha no vas a pasar. Seguro que no. Traten de porque hay un momento en que esa puerta se cierra y entra a otra dimensión. ¿Están con el cinturón ajustado o no? Y hay un momento en que la puerta se cierra. O sea, el dueño de casa cierra. ¿Cuándo? Misterio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No hay control, no hay lectura de signos, no hay ninguna seguridad humana respecto al cuándo la puerta se cerrará. ¿Qué significa que la puerta se cerrará? Significa muchas cosas, desde nuestra muerte personal hasta el final de los tiempos. Pero fíjense, ¿cuál es el tema? Es que hay tiempo. La otra gran trampa, la procrastinación perpetua. Hay tiempo, veremos. Mañana empiezo el régimen. Mañana voy al médico. Mañana veo. Lo hemos visto los otros días en la parábola del rico insensato, ¿no? Es parte también de la sabiduría de Dios, de que hay un tiempo. Yo, la verdad que sinceramente me sorprendo que tenga 66 años y me sienta joven como cuando tenía 25. Me sorprendo, pero sé que tengo 66 años y que mis arterias no están en la misma situación existencial que a los 25, ni mi corazón, y que sé que en cualquier momento digan, mirá el que tenés al lado, y dicen, mirá que en cualquier momento. Y algunos los veo más cerca del arpa que de la guitarra acá, ¿eh? Nadie sabe cuándo, pero bueno, uno puede hablar de estas cosas sonriendo, sin dramatizarlas, pero hay que tomarlas en serio, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Pórtense bien. Termino con esta historia, la paradoja final. Muchos procurarán entrar y no podrán, muchos, pero al final habrá muchos que son los últimos, que vendrán de lejos, del norte, del sur, del este, del oeste, que tomarán su lugar en la mesa del reino, ¿no? Con lo cual también Dios desarticula cualquier mentalidad de privilegio. ¿Saben que el tema de la mentalidad de privilegio es una mentalidad muy difícil de desarrollar? Porque no estoy hablando de los privilegios de los que se sienten nobles. Pero bueno, les voy a comentar algo. Fíjense qué imbecilidad puede llegar a tener la mentalidad de privilegio. Yo recuerdo, no estoy diciendo que mi papá era imbécil, pero esa mentalidad, ¿sabes? Y les voy a contar esto. Tenemos en mi familia sangre azul, somos descendientes de la dinastía de los Valois, reyes de Francia. Mira. Pero no me tocó nada. A ver, ¿qué quiero decirte con esto? Fíjense que uno puede hacer de hasta
No, ¿sabés qué? Nosotros somos descendientes de San Martín, de Urquiza. Y mentalidad de privilegio. No, nosotros esto, nosotros venimos transpirando la camisa. ¿Cuántas tonterías como estas existen? ¿No? ¿Cuántas? Que el Señor, primero, nos libre de cualquier hidropesía espiritual, nos cure. Si para eso tiene que sacarnos de lugares enfermizos, dale permiso que te saque, porque es preferible que te saque de un lugar de privilegio a no que te quedes afuera del reino. Es preferible, digo. Pensalo. Que el Señor nos cure de todo esto, que nos dé la fuerza también por combatir el combate de la fe, la idea de combatir. Ahí está la misma palabra agonía. Combatir el combate de la fe para entrar por la puerta estrecha. Amén.